Libro de Efesios. Allí vamos a compartir un poquito la palabra del Señor. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Vamos a tener una palabra en el capítulo 5, en el versículo 4. Así que nos enseña el Señor. Yo siempre digo, la palabra es para enseñar. La palabra es para instruirnos en nuestra manera de vivir y cómo poder almacenar presencia del Señor en nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga. Efesios capítulo 5. A medida que los van encontrando, se van poniendo de pie conforme la enseñanza de la iglesia del Señor. Sabemos que el respeto está en cómo nosotros escuchamos la palabra, ¿cierto? Es palabra de Dios. Le voy a darle lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Al verso número 4 dice: ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truberías, ni que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Mire qué hermosa palabra, la repito. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truberías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Palabra de Dios, glorificamos al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Yo siempre, hermano, voy observando cómo se va haciendo el culto del Señor. Y mientras sucedían algunas cosas, yo pensaba en una herramienta, que el Señor los bendiga. Ejemplo, un serrullo, que el Señor los bendiga. Los que son maestros saben y conocen, ¿cierto?, que un serrullo, cuando no se mantiene en la forma correcta, con el filo que corresponde, ¿cierto?, con las protecciones que son necesarias, ese serrullo no va a cortar de la manera en que tiene que cortar. Que el Señor los bendiga. Pero sigue siendo un serrullo. Que el Señor los bendiga. Y yo he observado, he mirado de que aquí hay dones preciosos. Dones hermosos que el Señor da. Porque estas cosas hay que verlas en el Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Pero a lo mejor esos dones que el Señor ha dado requieren de un filo. Requieren de una preparación, de una consagración. Porque sepa usted, mi hermano, que cuando Dios entrega un don a la vida, Dios jamás lo va a quitar. Aunque usted se vaya al mundo, usted será responsable de ese don. La diferencia va a estar en que si usted con ese don no tiene oración, no tiene preparación, no va a trabajar de la misma manera. Si el músico tiene el don de la alabanza, tiene el don de tocar para el Señor, y a través de su cántico, a través de su alabanza, él entrega avivamiento a la iglesia, y ese músico no se prepara en oración, no se consagra al Señor, lo único que va a entregar es música. Porque no va a entregar fuego del Señor, porque requiere de preparación del Señor. Que el Señor los bendiga. Y aquí esta palabra los habla de un antes y de un después. Así es, Señor. Antes, cuando nosotros vivíamos separados del Señor, hermanos, hacíamos lo que queríamos y actuábamos de la manera en que a nosotros nos parecía. Pero ahora que estamos en el Señor, ya no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Que el Señor los bendiga. Y por eso esta palabra nos enseña, nos dice, ni palabras, ¿qué cosa?
¿Qué tipo de palabras? Deshonestas, hermano. ¿Y cuándo hay palabras deshonestas en el Hijo del Señor? Cuando hay envidia, hermano. Que el Señor los bendiga. Cuando hay altivez en el Hijo del Señor. Cuando hay calumnia en el Hijo del Señor. Porque no por estar dentro de la iglesia a veces nos los equivocamos, hermano. Amén, mi Dios. Muchas veces los equivocamos. Pero es importante que yo y usted como hijos del Señor tengamos la madurez para poder arrepentirnos delante del Señor. Ni palabras deshonestas. ¿Cómo está siendo, hermano, nuestra vida como hijos del Señor en el trabajo? ¿Qué palabras estamos ocupando en nuestro lenguaje? ¿Estamos hablando de la misma manera en que habla uno que no conoce al Señor? Y después en la iglesia queremos aparentar y queremos que el Señor los ocupe para hacer grandes prodigios, grandes milagros, y nuestros labios, hermanos, están hablando palabras deshonestas. Que el Señor los bendiga. Sepa usted, mi hermano, que el don va a estar, que el Señor los bendiga. Porque Dios no le va a retirarle el don que le ha dado, pero sí no va a trabajar con la misma claridad que necesita ese don, que el Señor los bendiga. Porque es menester que el vaso que el Señor ocupa esté limpio, mi hermano. Por eso, hermano, yo como predicador debo estar preocupado de estar con el vaso limpio, mi hermano. Que el Señor los bendiga. Usted como instrumento debe estar con el vaso limpio para tener luz y claridad. Y no haya confusión cuando Dios quiere ocuparme. Que el Señor los bendiga. Ni palabras deshonestas, ni necedades, hermano. Que el Señor los bendiga. No podemos, hermanos, como iglesia del Señor, estar en fábulas. No podemos como iglesia del Señor estar pensando como los necios, que el Señor los bendiga, que saben que hay un Dios pero no creen. Que el Señor los bendiga. ¿Cuántas veces, hermano, Dios quiere hacer cosas dentro de su iglesia? Dios quiere hacer milagros al pueblo del Señor, pero el pueblo del Señor, ¿qué está haciendo? Está dudando. El pueblo del Señor no está creyendo. Que el Señor los bendiga. ¿Sabe por qué? Porque está mirando al hombre. No está mirando lo que hay detrás. Que el Señor los bendiga. No está mirando el espíritu, no está mirando el talento que Dios ha puesto, sino mira la apariencia. Que el Señor los bendiga. ¿Recuerda usted, mi hermano, cuando Dios ungió un rey para Israel, habiendo un rey que se llamaba Saúl? Lo unge por el profeta Samuel. Y todos miraban en menos ¿a quién? A Daniel. ¿Y qué le dice Jehová a Samuel? No mire su apariencia, porque el hombre mira lo que ven sus ojos, pero yo Jehová miro el corazón del hombre. ¿Y cuántas veces usted mira la vestidura del hermanito? ¿Cuántas veces miramos si viene con corbata, no viene sin corbata? Que el Señor los bendiga. Y no miramos con los ojos espirituales, hermano. Nuestros ojos carnales se pueden equivocar, hermano. Por eso, hermano, es importante cuando el Señor habla, concentrarlo, hermano, y meditar en lo que el Señor está hablando. Bien decía nuestro hermano, decía que lo que de Dios se conoce. ¿Sabe por qué? Porque en el libro de Corintios dice claramente que cuando el profeta habla para edificación de la iglesia. Que todo lo que se hace dentro de la iglesia es para edificar la iglesia, hermano. Que el Señor los bendiga. Y aunque muchas veces el Señor los habla duro, pero es para edificación de la iglesia. Dios nunca te va a hablar para destruirte. Dios siempre te va a hablar para edificar tu vida. Que el Señor los bendiga. Que el Señor los ayude, hermano. Para que como iglesia del Señor no estemos, hermano, hablando cosas que no corresponden y estemos creyendo firmemente que en esta noche hay un Dios que quiere hacer milagros, que quiere hacer prodigios, que quiere llenar ese vacío. Escuché una oración que había tristeza en los corazones.
Que el Señor los bendiga. Aleluya. ¿Cómo puede saber el hombre eso si no es guiado por parte del Señor? Aleluya. Porque Dios conoce mi vida. Dios conoce tu vida, hermano. Pero es importante que la iglesia del Señor cada día vaya, hermano, paso a paso, cuidando esa herramienta espiritual. Que el Señor nos bendiga. ¿Para qué? Para que Dios pueda hacer prodigios y milagros. Porque en un vaso sucio Dios no puede trabajar, hermano. En un vaso sucio Dios no puede trabajar. Yo siempre digo, no hay hombre perfecto. No existe el hombre perfecto. Pero cada día, hermano, tenemos que perfeccionarlo en el Señor. Cada día hasta que lleguemos a la perfecta plenitud de Cristo, dice. Que el Señor nos bendiga. Ni palabras deshonestas en los hijos del Señor, ni necedades, ni trubería, hermano. ¿Usted sabe lo que es trubería, hermano? Trubería es el hombre que engaña. Trubería es el hombre que dice mentira. Que el Señor los bendiga. ¿Cuántas veces el hombre quiere hacer cosas por emoción, hermano? ¿Cuántas veces el hombre quiere hacer cosas por deseo, pero no está en la voluntad del Señor? ¿Sabe usted que los hijos de Aarón quisieron hacer fuego para Jehová? Que el Señor los bendiga. Y la intención era buena, pero Jehová no les había pedido ese fuego y por lo tanto fueron consumidos. Que el Señor nos bendiga. Porque no es lo que nosotros queremos, hermano. Quizás cuántos quieren ser pastor, pero Dios no los quiere como pastor. Quizás cuántos quieren ser el jefe de coro, pero Dios no te quiere como jefe de coro. Que el Señor los bendiga. Y no es en el lugar en el que tú quieres, sino es en el lugar que Dios te quiere colocar, porque sabe que en ese lugar tú vas a hacer bendición. Y no te vas a convertir en un hombre engañador, en un hombre que dice mentira, en un hombre que quiere pura vanagloria para sí misma, porque la honra y la gloria, hermanos, es para Dios. Que el Señor los bendiga. Todo lo que se hace dentro de una reunión, la honra y la gloria es para Dios. No es para que digan, oye, el instrumento que era lindo. Somos vasos en el Señor, hermano. Somos vasos en el Señor. Y sabe, cuando una iglesia le da la honra y le da la gloria al Señor, se derrama su espíritu. Que el Señor los bendiga, el Señor los ayude, hermano. Dice, ni trunería, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Y aquí, hermano, es en donde el hijo y la hija del Señor debe entenderlo. Porque ¿sabe usted qué es la gracia? La gracia es un regalo no merecido. Eso es la gracia, hermano. Usted no merecía ser un hijo de Dios, ni yo merecía ser un hijo de Dios. Que el Señor los bendiga. Sentir el perdón de Dios para mi vida no lo merecíamos. Pero la misericordia de Dios fue tan grande que envió a su Hijo Jesucristo para poder reconciliarnos con Él. Que el Señor los bendiga. Yo diría, usted y yo tenemos la oportunidad de poder ser llamados hijos y hijas de Dios. Cuando el hombre y la mujer se han entregado al Señor, cuando el hombre y la mujer ha derramado todos sus pecados ante la presencia del Señor y se ha entregado de lleno en el principio de arrepentidos y convertidos, logra entender esto. Porque hay una gran diferencia entre solo arrepentirse y no convertirse. Porque el arrepentimiento, mi hermano, es el acto de meditar en algo que uno ha hecho. Y usted se puede arrepentir todos los días de haber ido a comprar ese almacén, de haber ido con tal persona, me arrepiento de aquello. Y nosotros nos arrepentimos de haber vivido quizá una vida que no correspondía ante la presencia del Señor. Pero cuando el hombre se convierte al Señor hay un vuelco. Hay un cambio de vida. Que el Señor nos bendiga.
Y cuando traduce ese cambio de vida en el hombre, es algo hermoso, porque no es tan solo apariencia, hermano. Así es. Que el Señor los bendiga. Entonces, cuando hay ese cambio de vida, Dios empieza a ocupar este vasito. Y lo empieza a ocupar, hermano, como decimos los pentecostales, con luz y con claridad. Porque el vasito está lleno de aceite, que el Señor los bendiga. Y cuando el hombre se aparta del Señor, el vasito pierde gracia. Mire, aquí hay un vasito con agüita. ¿Qué pasaría si yo a este vasito le echo una piedrecita? El agüita subiría, ¿cierto? Le echo 2 piedrecitas, el agüita seguiría subiendo. Al punto que el agüita empezaría a caerse. Y si yo le saco después las piedrecitas, este vaso no tendría la misma agüita, sino que estaría hasta la mitad. Así es el Hijo del Señor cuando se contamina con el mundo. Que el Señor los bendiga. Y hoy en día, la iglesia del Señor, hermano, está perdiendo gracia del Señor. Porque en vez de aferrarse al Señor, ¿cuántos oran al Señor cuando tienen problemas? ¿Cuántos le cuentan el problema al Señor? Yo digo que poco hoy día. ¿Sabe qué? Hoy día hay una tendencia a contarle los problemas al celular. ¿Ha visto usted en el Facebook ahí? Hoy día comí con tal persona. Hoy día peleé con mi pololo. Y le cuentan todo al Facebook. En vez de contarle a Cristo, que le puede dar solución a su problema. Aquel que no le va a contar a nadie tu problema. Que el Señor los bendiga. Que el Señor los pueda ayudar. Entonces, cuando hay un vaso, hermano, entregado al Señor, cuando hay un vaso que está en la presencia del Señor, ese vaso está apto, hermano, para hacer prodigios, para hacer milagros, para entregar el don que Dios le ha dado. Que el Señor los bendiga. De allí la importancia, hermano. Entonces, yo meditaba, hermano, mientras estaba comenzando esta vigilia, y Dios de un principio quiere hacer cosas hermosas, cosas preciosas, pero es menester de que nosotros entreguemos la carga al Señor. No hay ninguno que no peque ante el Señor. Todos pecamos, hermano. Pero es menester entregar la carga al Señor. Señor, hay esto en mi vida, Señor, que me impide, Señor, que tu Espíritu Santo llene mi vaso para que ocurra esto. ¿Se ha dado cuenta cuando el instrumento, entre que recibe y que no recibe? Que el Señor los bendiga. Falta entrega, hermano. Que el Señor los bendiga. Y debemos de entender, hermano, que cuando entre que recibe y que no recibe, andamos mal. Yo acostumbro, hermano, a hacer mensajes. Y cuando yo abro la Biblia, leo un verso, se me viene a mi mente este versículo, este otro versículo, y se me desarrolla una idea de lo que estoy leyendo. Pero cuando a veces ando un poquito mal, me cuesta. Entonces yo me doy cuenta al tiro de que hay algo en mi vida que no corresponde. Y el instrumento, que el Señor los bendiga. Si te cuesta recibir, es por algo. Si te cuesta a través de la alabanza entregar virtud y avivar al pueblo, es por algo. A lo mejor estás tomando un poquito del mundo y un poquito del Señor, y por eso falta gracia. Que el Señor los bendiga. Que el Señor los pueda ayudar. ¿Sabe por qué es importante? Porque la tarea de la iglesia, hermano, es fundamental. Usted ya es parte de la iglesia. Si usted ha entregado su vida al Señor, usted es parte de la iglesia del Señor. Y usted tiene una tarea. Usted tiene un propósito. Que el Señor los bendiga. Y eso es importante, que usted tenga un propósito. La iglesia del Señor tiene un propósito. ¿Cómo dice la Escritura que el propósito del Señor? Ir y predicar el Evangelio de Jesucristo. Esa es la tarea de la iglesia. Anunciar a Cristo. Esa es la tarea de la iglesia. Y la otra tarea que le da, dice, sanando los enfermos. Que el Señor los bendiga. Entonces tenemos una tarea que cumplir como iglesia del Señor. Pero para cumplir esa tarea, tenemos que estar capacitados, hermano. Tenemos que estar preparados.
No pueden haber palabras deshonestas en nuestra vida. No puede, hermano, haber necedades en nuestro corazón, ni truberías, hermano, en nosotros. Sino que tiene que existir en nosotros la gracia del Señor. La gracia del Señor. Porque si existe la gracia del Señor en nosotros, va a haber virtud en la iglesia del Señor. Que el Señor los bendiga. Y vamos a poder volver, los que llevamos algunos años, a ver, hermano, esas vigilias, hermano, en donde usted entraba a la iglesia y había sanidades desde el comienzo hasta el fin. Que el Señor los bendiga. Y en muchas iglesias le prohibían a sus miembros ver televisión para que no se contaminaran. Que el Señor los bendiga. Porque hoy día lo estamos contaminando, hermano, con lo del mundo. Yo no digo que esté malo tener celular, no digo que esté malo tener teléfono ni televisión, pero le estamos dando mal uso, hermano. Que el Señor los bendiga. Y si como iglesia del Señor necesitamos ampararlo en el Señor, refugiarlo en el Señor, ocupar la tecnología en el Señor, estar más en la oración, que el Señor los bendiga, para que haya virtud. Y cuando la iglesia del Señor se encuentre en estos eventos, explote. Que el Señor los bendiga. Digan lo que dijeron allí en Pentecostés. ¿Qué pasó en Pentecostés? Cuando la iglesia estaba cantando, estaba orando, estos están borrachos, dijeron. Que el Señor los bendiga. Y hablaron en diferentes lenguas, que el Señor los bendiga. Entonces la iglesia, hermano, necesita esto. Y yo soy la iglesia. Usted es la iglesia. Yo conozco mi vida, usted conoce su vida. Pero se nota cuando en la iglesia, hermano, falta preparación, hermano. Se nota cuando en la iglesia, hermano, falta entrega, hermano. No es un cantar, no es un quehacer, sino que tiene que ser algo más que eso, mi hermano. Que el Señor los bendiga. Tiene que ser presencia del Señor en nosotros. No es un decir aleluya por decir aleluya. Que el Señor los bendiga. No es un saltar por saltar, hermano, sino que tiene que ser algo más profundo, hermano. Tiene que ser presencia del Señor. Que el Señor los pueda ayudar. Entonces es menester, hermano, que exista, ¿qué cosa en nosotros? La gracia del Señor. Poder meditar en eso, hermano. Que si la iglesia del Señor medita que está la gracia del Señor, nosotros vamos a poder hacer muchas cosas. Porque cuando el hombre entiende la gracia del Señor, sabe, logra entender que todo lo que tiene no lo merece. Y como logra entender que todo lo que tiene no lo merece, no haya cómo agradecer a Dios. No haya cómo agradecer a Dios. Falta del Señor. Que el Señor los bendiga, que el Señor los ayude. Para que la iglesia del Señor pueda estar cada día, mi hermano, en la gracia, en su presencia. Esta palabra del Señor, yo les invito a glorificar el nombre del Señor.